Supongo. Así es. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes por allá. Bueno, primero empiezo desde tu tesis. La Argentina no es un país tan anormal. Es un país mitad normal y mitad lo que recién describías. Porque en Sudamérica hay 4 tipos de países. Vamos a considerar 2 dimensiones, la política y la economía. Están los países donde las 2 cosas están bien, Uruguay. Están los países donde las 2 cosas están mal, Venezuela. Y después tenemos a Perú y Argentina y el resto de los países que son como uno como el otro, aunque son más como Perú que como Argentina. ¿Qué pasó en Perú? El presidente del Banco Central fue nombrado en 2006 por Alan García, Julio Velarde, hace 15 años, que es el mismo presidente del Banco Central. Pasaron 6 presidentes. En Argentina pasaron 8 presidentes del Banco Central. Perú tiene una inflación del 2% y se financia en los mercados internacionales al 2%. Argentina tiene una inflación del 50% y no tiene financiamiento internacional. Y mientras tanto, esta es la economía. La de ellos funciona y la nuestra está rota. Pero en política, todos sus expresidentes, están presos, prófugos o suicidados para no ir presos. Y se la pasan echándolos. El actual presidente ganó las elecciones en segunda vuelta porque la primera sacó el 19%, fíjate. En la primera vuelta, el primero y la segunda sumaron el 32%, los 2 partidos más votados. En Argentina, 88%. La política peruana está rota. 70% de informalidad. La economía, que funciona también a nivel macro, generó la peor catástrofe humanitaria en la pandemia, porque hicieron una cuarentena súper restrictiva y la gente tenía que salir a trabajar todos los días. 70% de informalidad y a comprar comida, porque no tenía heladeras. Son el país con más muertos. El país que lo sigue, Hungría, tiene la mitad de muertos per cápita. Y en este momento el presidente tiene menos de 1/3 de los legisladores. Lo echan en cualquier momento. Acaba de asumir. En Argentina tenemos la economía como vos recién la describías. Perfecto, rota, un desastre. Y sin embargo, seguimos deshaciéndonos de nuestros gobernantes a través del voto. Sin matarlos, sin violencia. ¿Sabés cuántos homicidios hay en Argentina por año? Unos 2.000. ¿Sabés cuántos hay en Brasil? Que tiene inversiones. 60.000 por año. Entonces, Argentina, la economía no tiene perdón. Y por ahora tampoco solución. Pero la política está bien, no rompamos la política para arreglar la economía. Arreglemos la economía. El vendaval... Falta un presidente que entienda dónde tiene que rumbear. Bueno, ahí está, pero el vendaval que recibió el Frente de Todos, ¿es solo económico? ¿Es solo por lo económico? No, no es solo por lo económico. Acá hay un castigo fortísimo, no lo tengo que decir yo, lo dicen las encuestas, lo dice la gente en la calle, lo dice todo. Lo ha dicho el votante. Sí, lo que hizo Alberto Fernández de encerrarnos a todos, y yo me considero encerrado también porque no puedo viajar a Argentina en este momento, estoy restringido, estoy encerrado afuera de mi país. Nos encerró a todos para organizar clandestinas con las amigas de la mujer. Eso es imperdonable. Eso es violación del contrato de confianza con el gobernante. No es solamente que no consigue arreglar la economía, porque desde 1975 que nadie consigue arreglar la economía. Eso es una cosa. Pero además, decirte en la cara que te mete preso si salís a tomar sol, o a correr o a remar, mientras él está de clandestina, y cuando se contagia dice, no sé cómo me contagié. Acá hay un problema que va mucho más allá de la economía. Es el contrato moral del representante con el votante. Y frente a tamaño insulto, porque se puede considerar el insulto de una élite con la mayoría, muy bien, yo suscribo, la gente fue a votar. Contra la pandemia, contra el miedo al contagio, fue a votar y emitió un voto en un porcentaje muy interesante, un poquito menos que el promedio de lo que fue la cifra total de la que fue en 2017. Y es más, en noviembre muy seguramente ese caudal aumentará. Ahora, al votante que fue a emitir un mensaje, ¿la política le está respondiendo consecuentemente? ¿Decodificó el mensaje Alberto Fernández? ¿Lo está haciendo? ¿Qué es lo que decodificó Alberto Fernández? No puedo saber, porque a veces no se sabe lo que piensa. Dice una cosa y la contraria en 24 horas. Pero el votante fue claro. Lo primero que hizo el votante fue no quedarse en casa. Vos recién lo decías. La tasa de reducción de la participación fue mínima. Fue lo que se esperaba en una pandemia o incluso menos. Siempre en pandemia se vota menos. Pasó en todos los países, pasó en las 4 provincias que votaron antes. Pero fue 6% menos. Y el nivel de votos en blanco, votos anulados, fue mínimo, 4 o 5%. Y los votos antisistema también fueron pocos. La extrema derecha tiene 5 o 6%, la extrema izquierda tiene 5 o 6%. La gente que se enojó con el gobierno votó alternativas dentro del sistema.
40% votaron a Juntos por el Cambio. No creo que estén felices por cómo manejó la economía Macri, pero se sienten representados por la oferta electoral o por la propuesta de país o por los candidatos de este espacio. No están buscando Hitler o Stalin para votar. Por ahora. Sí. Espera, ¿puedo compartir con vos? A ver, porque comienza el fuego, bajamos un poquito el análisis macro al fuego amigo, a lo que pasa en el frente de todos. Y me gustaría tu opinión. Tenemos a Juan Grabois. Miremos a Juan Grabois, por favor. Sin pobres y gente con trabajo. Alguna cabeza tiene que... Porque cuando el pueblo pide sangre, alguna cabeza tiene que rodar, hermano. Yo no sé de quién. Eso es una decisión que tiene que tomar el presidente, pero no puede ser gratuito. Esto, te sumo a Fernanda Vallejos, que sabemos que es Cristina. Tuit de Fernanda Vallejos. Alicia Kirchner le pidió la renuncia a todo su gabinete, haciendo lo que hay que hacer. Le están pidiendo que limpie su gabinete. Alberto hoy ha dado señales de que no lo va a hacer. ¿Qué puede deparar esta lógica del frente de todos? Gran pregunta, porque tenemos un funcionario que no funciona y está a cargo de la presidencia de la nación. El equipo, la gente, el partido le está pidiendo que, si no funciona, designe alrededor a gente que funciona. Y él no quiere, porque gobierna con sus amigos, con sus incondicionales. Y por lo que cuentan, esto no me creas a mí, es lo que cuentan los intendentes, los gobernadores que tienen que gestionar en cooperación con el gobierno nacional. No son los ministros del presidente los mejores en su cargo. Pero esto lo dijo Cristina en público. Totalmente. No estamos descubriendo nada. Totalmente. Y justamente, fíjate, contra lo que se piensa algunas veces, son los ministros kirchneristas los que responden cuando los demás, no sé, duermen en el despacho. Guado de Pedro, que además es un moderado, a pesar del origen. Esto es lo que te dicen los intendentes opositores, oficialistas, con los que vos hables. ¿Qué ministro te responde cuando vos necesitas algo? Estos no. Estos. Y no son los de Alberto los que responden. El problema es que hay un presidente que se está consumiendo un capital político que no le pertenece. Y los dueños de ese capital político están desesperados, tratando de que reaccione. Y el presidente es el de siempre. Y ellos lo conocían, ¿verdad? Fue jefe de gabinete. Pero faltan, presidentes anteriores. Digamos, tenemos un presidente que no escucha hoy ni a los propios, que está nuevamente tensionando con su el alter ego, el yin y el yang, no sé cómo denominar la dupla del poder, Cristina Alberto, Alberto Cristina, por momentos es el títere, por momentos recobra fuerza y tensiona un poco, luego se somete de nuevo. Me decía alguien, danza de nombre, Martín Redrado, Costa, Augusto Costa, hombre de Kicillof, no importa. Me decía, mirá, Bernanke, hoy aterrizado, ex Reserva Federal de los Estados Unidos, choca la economía argentina. No se trata de un número uno. Nadie quiere ser el Celestino Rodrigo del 2021. Me contestaron hoy. Siempre se encuentra alguien que tiene más ambición que prudencia. Pero de todas maneras, el problema es lo que vos sugerías recién, que para tomar medidas no pueden ser parches. La economía argentina está rota. Hay que armarla de nuevo. Desde 1975 que Argentina no sabe qué vende y a quién. Tenemos el campo modernizado que nos salva, pero no alcanza con el campo para alimentar a 44 millones de personas. Hay que complejizar la estructura productiva. Tenemos 11 unicornios, tampoco alcanzan. Tenemos Invap, Balseiro, está lleno de nichos de excelencia. Pero la economía argentina tiene islas de excelencia en un océano de mediocridad. Y eso hace falta cambiar el régimen económico, dicen algunos con términos más complejos. En todo caso, se trata de encontrar un lugar en el mundo, saber qué producimos y a quién se lo vendemos. Sin exportar no vamos a ningún lado. Crecimiento económico y un pacto exportador. Ahora, bueno, el problema es el presidente. Ahora, Andrés, justamente, una economía rota necesita de una gran credibilidad política y de una gran confianza. Credibilidad genera confianza para poder dar una vuelta de timón importante o marcar un rumbo. ¿Cómo la reconstruye Alberto? Este Alberto al que le faltan 27 meses, en una sociedad que ha elegido dentro del sistema dar un mensaje. Es un dilema complejísimo. Creo que si esperamos liderazgo y madurez de parte del presidente, nos vamos a quedar esperando. De lo que se trata es de un consenso político que proteja al presidente y lo empuje en una dirección.
Y este consenso político, mi impresión es que se está gestando, es tácito, no te lo van a decir. Pero las últimas semanas se la pasaron acusándose, gobierno y oposición, de endeudar al país. Cada uno decía que el otro endeudó más. Acá hay un consenso tácito, la deuda es mala, cada uno está acusando al otro. Perfecto, la deuda está generada por el déficit. Tenemos un consenso fiscal, no podemos gastar todo el tiempo tanto de más. Ese es el comienzo. Después, las exportaciones son buenas o malas. Este gobierno prohíbe la exportación de carne. Todos los economistas dijeron que era una burrada, los de ellos también. Perdieron en La Pampa. Justamente, La Pampa, que era un reducto casi inexpugnable del peronismo. Los electores del peronismo y los economistas del peronismo le dijeron, eso es una burrada, no lo hagas. Cuando en Argentina llegamos a consensos en los últimos años, fueron consensos coyunturales y tóxicos. La ley de alquileres. De lo que se trata de generar consensos estructurales, en vez de coyunturales, y constructivos en vez de tóxicos. Te sumo y mi la impresión sí. es que bajo la superficie esos consensos empiezan a madurar. Déjame que lo sume a Dani Vilota, Flor también sumate por favor. Dani, esos consensos políticos, porque recién Daniel, que es, digamos, yo le llamo, hace un escaneo por el conurbano muy hábil siempre, muy minucioso, me dice, los intendentes hoy se reúnen para hacer un sálvese quien pueda en el 14 de noviembre. ¿Hay posibilidad de ese consenso? ¿Cómo te va, Andrés? Felicitaciones por el triunfo de Olavarría, primero que nada. Debe estar muy contento porque es un militante radical, sí, además. Mirá, no, yo no lo veo desde aquí todavía, Andrés. Por ahí vos a la distancia tenés una mirada mucho más macro. La impresión que tengo aquí en la campaña es que probablemente a lo que asistamos es a una radicalización de algunos sectores de Juntos y tal vez a una moderación de Cristina, que me parece que ya se radicalizó todo lo que le permitía el sistema político. ¿Me toca a mí? Sí, dale. No, de acuerdo. Es difícil que Cristina se radicalice, porque si tira de la cuerda, la rompe. Y acá el gobierno es así, tiene dos objetivos. El del presidente flotar y del vicepresidente seguir en libertad. Para seguir en libertad necesita resolver unos problemitas judiciales. Claro. Y para eso tiene que mantenerse en el gobierno. Necesita tiempo, que el presidente no está comprando. Así que mi impresión es que van a tratar de empujarlo hacia la construcción de un consenso para reformas económicas. Pero él, por alguna razón, sigue gobernando con, no sé, el asado de los sábados, con sus amigos de la vida. Claro, no lo pueden convencer ni los propios ni los ajenos. Claro, yo me preguntaba, Sí, perdón Andrés, en ese sentido, vos hablabas de, bueno, los ministros que no funcionaban en algún punto, dijiste, el único que funciona al final del día es el ministro más kirchnerista, Guado de Pedro, pero también Alberto cometió un error desde el comienzo, nunca empoderó a los suyos. De hecho, hubo cantidad de ocasiones en las que salió Guzmán con una medida y después tuvo que retractarse porque Alberto lo obligaba a retractarse públicamente. Le sucedió a Culfas, le sucedió a Guzmán. ¿A Trota? Le sucedió a Trota. Entonces, supongamos que hay un cambio de nombres en el gabinete. ¿Tiene Alberto hoy la capacidad para empoderar a esos nombres? Para que esas sean realmente figuras de un gabinete que necesiten, digamos, que uno necesita en este momento de cambio. Probablemente no tiene esa capacidad y tampoco la tenía. Quizá nos equivocamos los que pensamos que se equivocó. Simplemente su estructura psicológica no le permitía liderar. Alberto es alguien que se formó para ser segundo, siempre fue un segundo, se entrenó para eso. Lo ponen de número uno y mira alrededor para ver quién le da órdenes. Pero Andrés, el sistema, cuando digo el sistema es el sistema de todos los que apelamos a que se cumplan los mandatos políticos, institucionales. ¿Soporta un presidente que reniega del poder? Espero que sí. ¿Sí? Espero que sí. Tiene que soportar. Tiene que hacerle entender al presidente que está en su beneficio, que es en su interés, que se construya poder, que se gobierne la economía y que se reconstruya lo que se rompió. Mira, yo quiero... Y cuando se habla de intervención, porque se habla de esta palabra, intervención, solo que no puede ser la intervención de Cristina, porque esto rompe la confianza. Y no se lo puede presentar de esta manera, porque las personas tienen autoestima también, amor propio. Así que tiene que haber un acuerdo político que le permita al presidente sacarse fotos con Dylan, mientras otros se encargan de gobernar. Pero el presidente tiene que seguir ahí, tiene que mantener... Él fue votado, tiene 2 años más. Macri dice que su gestión se acabó cuando perdió las PASO. Pero faltaban pocos meses para terminar. Al actual presidente le faltan 2 años. Hay que sostenerlo. El problema es que él no se deja ayudar. Te voy a dar un ejemplo, cómo él no se deja ayudar,
y la envergadura política de los que lo rodean está clara cuando escuchamos esto. Jefe de gabinete Santiago Cafiero hoy. Te comparto en la partecita final de nuestro diálogo. Mirá. Ahora, ¿cómo le va tan bien a Juntos por el Cambio si fue, o sea, porque digamos, si es tal desastre el que deja, ¿cómo hace para sacar 41,5% de los votos 2 años más tarde? Y fíjate, porque nada, está en peligro de extinción la repregunta en los medios de comunicación dominantes. ¿Qué crees que haga? Claramente nadie se hace cargo, ninguno de esos dirigentes se hace cargo, nadie con oficio, qué sé yo, le repregunta, no existe la repregunta. El problema es la repregunta en la Argentina para Cafiero. Esa es la decodificación que hace el mensaje de las urnas. Acá se aplica la máxima de Trócoli, hay que aplicársela. Ah, la escuchaste, la máxima de Trócoli. Conducción derrotada, conducción a casa. Andrés, dame el cierre simplemente. ¿Qué esperás? ¿Qué nos espera para vos hasta el 14 de noviembre? Mucha turbulencia, mucha incertidumbre, una economía que no se arregla en 2 meses y quizás tampoco en 2 años, pero necesita un rumbo para que tengamos expectativa de que se va a arreglar en algún momento y podamos invertir, consumir y trabajar. Por el momento la situación va a empeorar antes de mejorar. Y esto para el gobierno es malo, para la oposición puede ser bueno, para el país no es muy bueno. Gracias como siempre por la deferencia. A vos, Pablo.